Melissa Alzuru, nutricionista, especialista en nutrición clínica y tiene un magíster en nutrición. Bienvenida. Gracias. Buenos días, Jerry. Un placer siempre estar en tu excelente programa. ¿Cómo estás? No, estoy muy bien y contenta porque la gente ha comentado muchísimo. Está desde ayer haciendo sus preguntas y bueno, yo les he dicho desde el principio del programa que vamos a hablar del poder nutritivo de los alimentos versus la suplementación. Pero vamos a hablar de los alimentos y su poder nutritivo. Sí, bueno, justamente, ¿qué son los alimentos? Yo lo primero que tenemos que empezar a definir. Los alimentos son esas ciertas sustancias que van a ser la vía por la cual el organismo va a recibir una serie de nutrientes y que una vez que nosotros consumimos esa serie de nutrientes, a nivel de nuestro organismo va a haber una serie de procesos metabólicos que van a determinar pues ciertas funciones y regular lo que llamamos el llamado metabolismo, y que justamente ese poder que pueden tener ciertos alimentos, dependiendo de la calidad y la cantidad de lo que uno seleccione, va a determinar que todas esas rutas metabólicas y todas esas actividades que realizamos día a día puedan ser llevadas a cabo. Cuando hablamos del poder, y realmente sí lo tiene, porque yo siempre le digo a nuestros pacientes cuando van a la consulta, un alimento puede tener el poder de curar o sanar, o también puede tener el poder de destruir y alterar incluso nuestro organismo y llevar a una serie de enfermedades. Y esto te lo digo porque muchas veces, y creo que todos podemos hacer el ejercicio de observarnos cómo nos sentimos cuando hemos de pronto almorzado una buena ensalada o hemos cenado algo muy fresco con vegetales, frutas, o cómo nos sentimos cuando comemos una serie de alimentos, digamos, trans o grasas saturadas, donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos quejamos que tenemos como que me cayó mal, hay un mal proceso de digestión. En cambio, lo liviano y lo mejor que nos podemos sentir cuando comemos ciertos alimentos que tienen ese poder de, digamos, de sanar y cumplir funciones en nuestro organismo que son las más adecuadas. Entonces, hay que tener claro esto, que ellos van a hacer esa vía y que muchas veces nos alimentamos pero no nos nutrimos. No es lo mismo alimentarnos y nutrirnos. Entonces, ese proceso de acto voluntario que hacemos de escoger ese alimento que va a ir a nuestra boca es lo que va a determinar, dependiendo de lo que uno escoja, ese poder nutritivo que puede tener en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es esa diferencia que acabas de mencionar? ¿Alimentarnos o nutrirnos? Sí, fíjate, la alimentación como tal es ese acto voluntario de escoger aquello que me voy a comer. ¿Qué es dieta? A veces creemos que dieta es solamente hacer regímenes o estructuras que hacemos cierto tiempo y no es así. Realmente dieta es lo que define cada uno de los alimentos que nosotros consumimos cada día y que dependiendo de ese alimento que tú escojas voluntariamente en tu día, eso va a determinar cómo va a ser tu funcionalismo en ese día. Nutrirnos es escoger, sí, alimentos en ese acto voluntario que estamos hablando que puedan generar en nuestros procesos metabólicos una funcionalidad adecuada, un proceso adecuado, regular ciertas funciones metabólicas, lograr que nuestras células estén trabajando de una forma adecuada, óptima, y por eso de allí parte de que dicen que muchas enfermedades están vinculadas con la alimentación, eres lo que comes. ¿Por qué? Porque se ha visto que incluso seleccionar alimentos que tengan un alto poder antioxidante, como son las frutas y los vegetales, pueden determinar a nivel de nuestras células pues la regeneración de ellas mismas, el proceso metabólico de las mitocondrias, que son todas esas sustancias que están en nuestras células, y que cuando consumimos alimentos adecuados, llevamos una hidratación adecuada, todo ese proceso, como puede ser la respiración, funcionar nuestro corazón, nuestros riñones estar, digamos, excretando, orinando constantemente, todo eso va a depender de ese poder de nutrientes que estemos dando día a día. Nosotros podemos escoger de pronto desayunarnos una arepita con, como tú decías al inicio, con un poquito de carnita mechada, o de pronto vamos a decir siempre comernos algo frito, la tocineta o el chicharrón, y ambos son alimentos. Lo que va a determinar la diferencia es que una vez que eso lo recibe tu organismo, va a cumplir unas funciones diferentes en cada uno de esos, y por eso la gente dice, bueno, ¿por qué me sube el colesterol? O porque hay personas que sí tienen un colesterol muy bueno, porque de lo que vaya haciendo ese consumo habitual, diario, ese hábito que tú citabas antes en el corte, que dice, esos hábitos que vamos llevando, seleccionando alimentos en cantidad y calidad nutricional, es lo que va a determinar que podamos curarnos o enfermarnos o crear ciertas patologías que se han descrito que están muy vinculadas con la nutrición. También el exceso, ¿no? Ahorita mencionaste lo del cochinito, que no le gusta. Claro. Pero yo me lo puedo comer. Así es que aquí vamos a hablar, por eso es que la palabra clave en nutrición es cantidad y calidad nutricional. De pronto de vez en cuando podemos tener esas salidas como toda persona o todo venezolano que disfruta de esas comidas, digamos, extra que tenemos por ahí, pero lo importante de esto es cuánto es la frecuencia de consumo de esos alimentos, cuánto es la cantidad que consumes de estos alimentos, y que dependiendo de esa frecuencia y la cantidad que consumas, pues bueno, vamos a terminar ciertas alteraciones en nuestro organismo. Igual pasa, por ejemplo, hasta con el exceso de ciertos alimentos que pueden ser sanos. La gente te puede decir, bueno,
Yo me puedo comer un aguacate que es de excelente calidad nutricional, me va a dar un aporte de omega 3, pero yo también tengo que conocer cuánto de ese aguacate me debo de consumir, porque todos pues tenemos un peso corporal, un solo órgano que funciona y no lo podemos tampoco sobrecargar, como es el estómago, el intestino. O sea, también esas cantidades tenemos que saberlas escoger y seleccionar, y de allí la importancia de la educación nutricional. ¿Cómo puedo saber yo que tengo un plato nutritivo? Sí, ahorita muchas referencias científicas, y lo van a encontrar, habla mucho del llamado plato del buen comer. ¿En qué consiste el plato del buen comer? Y es la meta quizás o el foco que deberíamos tener cada uno de los consumidores cuando vamos a seleccionar esos alimentos que nos van a acompañar. Y dice que tenemos que partir de un patrón llamado dieta mediterránea, que es escoger alimentos principalmente de fuentes naturales. Estábamos hablando al inicio de, bueno, es mejor suplementarnos a fuentes naturales, pues cada día los estudios nos dicen que deberíamos focalizarnos más en fuentes naturales, en ese plato de buen comer que lleve frutas, vegetales, un aporte de algún grano o cereal como pueden ser las caraotas, las lentejas, los que digamos son granos que tiene una fuente de fibra excelente y que va a cumplir una fibra importante en nuestro organismo, ciertas funciones. Escoger proteínas de mejor calidad nutricional. Antes teníamos el concepto que el que comía carne roja era el que estaba más nutrido, y hoy en día sabemos que no. Un buen aporte de un pescado, hasta las sardinas que llega a Venezuela, son uno de los aportes más ricos en calcio, omega 3, o sea, son proteínas de una excelente calidad nutricional, solo que no hemos generado el hábito del consumo de esto. Y los huevos, por supuesto, también son una excelente calidad proteica que también podemos seleccionar en ese plato del buen comer. Entonces, deberíamos dar un aporte de proteínas, un aporte de vegetales, frutas, y seleccionar esos carbohidratos, como te decía, que pueden ser los granos, el cereal, las arepas, que tanto consumimos el venezolano. Entonces, hay que quitarnos un poquito ese concepto que lo que es más costoso o lo más caro es lo más nutritivo. Aquí pues juega un papel importante la educación nutricional, y no olvidar también las grasas, que también han sido como mal satanizadas, que las grasas tienen una fuente de excelente calidad nutricional siempre que sean bien llevadas. Y Venezuela cuenta, pues por supuesto, con una grasa muy buena como puede ser el aguacate, que es una excelente fuente de omega 3, como te decía, y que el poder de ese alimento puede ayudarnos a mejorar nuestro colesterol, ese llamado colesterol bueno. Entonces, selecciona ese tipo de grasa, que quizás en otros países europeos el aceite de oliva es la prioridad, pero cuando me dicen aquí es que es más costoso, pero hay opciones para sustituirlo también y poder dar ese aporte día a día a nuestro cuerpo y mejorar nuestra condición de salud. Claro, tenemos nuestro aguacate. Bueno, el aguacate para mí es como la mantequilla. Así es. Es un sustituto de la mantequilla de mejor calidad nutricional. Es la mantequilla. Te voy a ir haciendo las preguntas que nos están haciendo desde ayer. Bueno, para ir respondiendo, son diversas, ¿no? Entonces dice, ¿cuál sería la mejor opción para conservar las legumbres de hojas verdes, tales como la espinaca, la selga y el celery? Dice Nancy Heredia. Sí, fíjese, cuando uno realiza el mercado y por supuesto a veces compramos quizás para todo un periodo de 15, 20 días más o menos, siempre se recomienda, cuando no se van a consumir en el momento, podemos incluso congelar primero esos vegetales mientras no se vayan a ser consumidos, y una vez que vaya a ser realizado el proceso de consumo de ese día, uno puede previamente descongelarlo, y perfectamente esto puede durar mayores periodos de tiempo para, digamos, sin perder el poder nutritivo que tienen otros alimentos, porque esa pregunta siempre me la hacen. Si yo congelo, ¿voy a perder el poder nutritivo de los alimentos? No se pierde. ¿Okay? ¿Y se lo pones en la licuadora? Pues igualmente, ahí pasa un poco, es un detalle cuando lo colocamos en la licuadora, es que pierde parte de esa fibra, pero sin embargo las vitaminas y minerales que te aportan esos vegetales siguen estando allí. Esa pregunta siempre nos lo hacen muchísimo, si yo puedo tomar quizás los jugos verdes o si puedo tomar los vegetales en sopa. Pudiera ser una estrategia nutricional en el caso de algunas personas que rechazan, sobre todo en el caso de los niños y adolescentes que rechazan un poco el consumo de los vegetales, pudiera ser una alternativa. Quizás no va a ser tan óptimo el aporte de fibra, pero sí le estás dando ese poder nutritivo de las vitaminas y minerales que el organismo debería recibir, porque para lograr ese equilibrio y para, como te decía al inicio, para que el organismo funcione en una armonía perfecta, necesita ese nutriente. Entonces, aquí el llamado es que si de pronto yo voy a almorzar y me como nada más el arroz, el pollo, el arroz o la carne, es necesario para nuestro metabolismo ese poder nutritivo que pueden tener los vegetales, así sea en una sopita que lo incorporemos. Bien, aquí por ejemplo están las acelgas. Ellas vienen en una bolsita. Eso ya lo puedo meter así en la nevera, ya está limpio, las saco, las vuelvo a limpiar. La sugerencia, quizás más en nuestro país, yo siempre diría que a pesar de que ellos digan que vienen ya limpias, yo siempre sugiero pues el buen lavado de todos los vegetales y frutas. Esto debe ser con agüita bien o incluso agua hervida si es posible.
Y en el caso de personas que puedan tener incluso alteraciones intestinales, muchas veces deberían siempre ser sometidas a cocción, sobre todo las personas que se quejan mucho de distensión abdominal, de diarreas frecuentes, que si sufren de ese llamado colon irritable, se sugiere mucho que sean bien lavadas y muchas veces incluso cocidas. Por eso es que en este caso hay que individualizar. Pero sí es importante, el lavado y la higiene de los alimentos es fundamental, y sobre todo en nuestro país que puede haber riesgo de algunas contaminaciones, es importante lavarlos e higienizarlas constantemente. Bueno, hubo un señor que dijo en uno de los comentarios, que el ingeniero Carlos Augusto, que había que hervir el agua incluso si viene en el envase, o sea, si viene potable. Sí, es mejor ser más previsivos. Yo siempre diría que hay que hervir el agua, y sobre todo cuando vamos a saber como que manipular esos alimentos. De hecho, hay cursos de manipulación de alimentos. Cada persona que vaya a hacerse sometido a cocciones de alimentos en su casa, en restaurantes, siempre se sugiere realizar esos cursillos de manipulación de alimentos, pues para prevenir el riesgo de infecciones, porque a través de los alimentos, así como nos podemos nutrir, podemos contaminarnos. Ciertos alimentos que puedan tener ciertas bacterias, parásitos incorporados y no son bien lavados, pues podemos tener riesgo de infecciones. Entonces ahí podemos tener el poder, pero que puede alterarnos un alimento que no esté bien lavado. Por lo menos las tablas. Uno utiliza la tabla, bueno, aquí voy a picar la cebolla, el pimentón, no sé qué. Y entonces agarras y picas el pollo también ahí. ¿Eso es recomendable? ¿O no? ¿Puedo lavarla? Esa es una buena pregunta. Aquí hay que evitar también mucho lo de la contaminación cruzada. Ese es un término donde no deberíamos, en la misma tabla que cortamos la carne o los proteicos, incorporar las frutas y los vegetales. Igual las personas que, sobre todo en los hogares, que hay mayor riesgo de alergias, sobre todo, por ejemplo, personas que puedan ser alérgicas al pescado, al trigo. Lo ideal es no utilizar el mismo instrumento con que cortaste o picaste, o la tabla donde haya estado ese alimento, porque ahí hay un riesgo de contaminación con esas mismas bacterias, sustancias, digamos incluso el líquido que bota sobre todo los pollos, que pueden traer ciertos contenidos, porque eso puede contaminar al otro alimento. Entonces lo que siempre se recomienda es usar instrumentos para solo los vegetales, solo un instrumento para solo las proteínas, y más si hay riesgo de alergias, hay que tener muchísimo cuidado, porque esa contaminación se puede cruzar y generar riesgo de infecciones o alergias alimentarias. Aquí pregunta que, bueno, este tema es muy interesante, así confirmaré si la guayaba es la fruta cítrica que más contiene vitamina C. Ya lo vamos a responder. Estamos con Luisa Alzuru y ella está en Soy Nutritiva en Instagram. Búsquela porque si a usted le queda duda, ya usted la tiene allí identificada en su cuenta de Instagram, @soynutritiva. Cualquier pregunta que no se haya respondido en este programa. Ajá, entonces vamos a responder Luisa. Sí. El de si la guayaba es la fruta más cítrica. Sí, bueno, no tanto la cítrica, sino vamos a hablar la fruta que puede ser más rica en vitamina C. Es cierto, lo que nos preguntan acá es así. Fíjense, la guayaba es una fruta que tiene excelentes propiedades nutricionales, es una fuente rica de vitamina C, más que incluso una misma naranja, ¿ok? Y a veces creemos que solo los cítricos son los que tienen aporte de vitamina C. La guayaba tiene un alto poder antioxidante. Sin embargo, quizás un poquito hay que tener en cuenta que las personas que puedan tener tendencias a ser estreñidas no la deberían de consumir en exceso. Por eso es que también aquí es importante individualizar. Si bien es muy buena para mejorar los niveles de hierro, por eso tú ves que cuando la gente dice tienen anemia, dale guayaba, pero también cuando dicen tiene diarrea, dale guayaba, porque tiende a ser más astringente o tener ese poder de estreñir un poco. Por eso es que depende de cada condición. Por eso yo siempre le digo a los pacientes, escoja su alimento dependiendo si hay alguna patología, si hay algún tratamiento que hacer específico. Pero sí es cierto, la vitamina C presente en la guayaba favorece mucho la absorción de hierro, y es por eso que es indicada en los casos de presencia de síndromes anémicos, que mejora muchísimo lo de la hemoglobina. Bueno, Marjorie dice guayaba con tomate de palo. Sí, el tomate y yo escuché en la casa aguacate con pimentón. Sí, eso también parte del poder del, digamos, aquí también tenemos que citar algo importante, que es el color de los alimentos. Fíjense, también selecciona uno, cuando vamos al mercado, los alimentos de frutas y vegetales que tengan el color más intenso. Por ejemplo, el caso del pimentón rojo, lo utilizan muchísimo porque también tiene una fuente de vitamina C importante, a pesar de ser un vegetal. Creemos que solamente tiene vitamina C las frutas, pero también los vegetales lo tienen. Entonces, por eso es que dicen que esa combinación, que si dicen pimentón rojo, remolacha y también guayaba, porque la remolacha, justamente ese color que tiene morado fuerte, tiene un alto poder antioxidante, y es muy recomendado para las personas que han podido tener procesos de cánceres o algunas patologías. Por eso es que en el paciente que está en un tratamiento, incluso en quimioterapia, tú ves que le mandan a tomar este tipo de frutas y vegetales para activar ese poder del sistema inmunológico
de defenderse ante pues una situación crítica como puede ser un cáncer. O sea, el poder que pueden tener esos alimentos a través de las vitaminas y minerales, de estimular nuestro sistema inmunológico, va a favorecer y prevenir que estos pacientes tengan complicaciones. Si recordamos en el tiempo de pandemia, que muchas de las cosas, incluso lo hablamos en un programa acá, que yo siempre les decía, trata de consumir esos vegetales y frutas de colores intensos, porque ahí vas a encontrar muchísimas vitaminas que va a favorecer ese sistema inmunológico, mejora tu estado nutricional y vas a tener una serie de defensas importantes para no caer en el virus, o por lo menos si presentaste esta situación, recuperarte mucho más rápido. Una persona bien nutrida, su proceso de estancias hospitalarias, hospitalizaciones cada vez son menores y la recuperación muchísimo mejor. Es decir, me mandaron vitamina C y vitamina D, pero si no tengo para ir a comprarlas, bueno, me lo como en los alimentos. Vamos a identificar esos alimentos. Sí, es importante, y antes de entrar eso, los alimentos que me dices, lo de compro las vitaminas porque es mejor la cápsula. Y aquí también hay una controversia. No podemos automedicarnos ni suplementarnos con vitaminas si no tenemos criterio de suplementación. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, porque la gente a veces compra y gasta más dinero en comprar un suplemento porque me va a ir mejor la vitamina C, o me va a ir mejor la vitamina D o la vitamina D por las cápsulas, ¿ok? También los alimentos pueden tener ese poder de darnos esas vitaminas. Entonces, en el caso, por ejemplo, la vitamina C, como estamos hablando, ¿por qué no escoges más en tu dieta diaria vegetales como los vegetales verdes, la fruta como la guayaba, el mismo cambur que tanto le gusta a la gente y el venezolano tiene mayor acceso? Un cambur pequeño nos aporta exactamente unos 10 a 20 miligramos, igual como una vitamina C que puede tener una fruta cítrica, la lechosa, que también la tenemos acá. Una taza de lechosa excelente como fuente de vitamina C, que es exactamente igual a lo que nos tomamos en un suplemento. Entonces, el cambur, el kiwi es una fruta también muy rica en vitamina C, ¿okay? Entonces, no solamente son los cítricos, el limón, que tiene la vitamina C. Entonces, concientizar esos alimentos de nuestra dieta diaria, y si ya tenemos alguna patología y hay que suplementar, pues su nutricionista o médico encargado le dirá si hay que suplementarlo o no con la vitamina C. Pero no hacer uso crónico ni abuso de las vitaminas es importante. Las fuentes naturales también nos pueden dar un aporte excelente de esos micronutrientes. Ahora, esas vitaminas que vienen en un pote grandote que tienen 600. Exacto, esos son los complejos multivitamínicos. Y yo me lo tomo por un año. ¿Me está haciendo el efecto correcto o tengo que suspender? Cualquier, digamos, cosa diferente a nuestros alimentos, hay que tener, digamos, periodos de descanso o discreción, ¿ok? Eso es una vitamina en cápsula, es igual como cuando estás tomando cualquier medicamento. Entonces, se ha visto en algunos estudios que el exceso de ciertas vitaminas pueden producir toxicidad. Recordamos cuando hubo una moda que la gente tomaba mucho la vitamina E, con el concepto de que la vitamina E era para no ponernos viejitos, para mejorar toda esa producción digamos, de radicales. Y lo que se ha visto es que el excedente de esta vitamina por usos prolongados o más de las dosis adecuadas puede producir radicales libres, y los radicales libres son esos encargados de producir ese proceso de oxidación en nuestras células, que son los que producen los llamados cánceres. Entonces, lo que antes se usaba y que para prevenir algo te puede traer una complicación. Mi llamado de atención es que deberíamos consumir las vitaminas, y si es necesario suplementarnos con periodos de descanso y buscando una asesoría médica nutricional adecuada de cuánto tomar y qué tiempo tomar. Hacer periodos de descanso si estamos tomando suplementos vitamínicos es importante. ¿Okay? Bien, ayer me comentabas de la chayota. Aquí está la chayota. Bueno, yo no he probado la chayota. Sí, esta es una buena chayota. Yo no sé si la agarré bien. Es bella. No sé. Fíjense, la chayota es un alimento que poco se conoce, pero es excelente. Y te voy a decir que tiene muchas propiedades. Primero, que nos ayuda mucho, sobre todo en las personas que rechazan un poquito los vegetales. Yo quiero que la gente pruebe. La chayota es un alimento que no tiene sabor, pero tiene una serie de vitaminas y minerales, y sobre todo se ha visto, incluso en pacientes con condición de diabetes, que la respuesta de glucosa postprandial al incorporar ese vegetal en su dieta mejora esa respuesta que tenemos después del consumo de ciertos alimentos. Por eso es que ustedes ven que insistimos mucho en los pacientes con la condición de diabetes, que cada vez que coman su alimento del almuerzo incorpore un tipo de vegetal, porque la fibra presente en estos alimentos pueden regular esa respuesta que tenemos de glucosa postprandial. Entonces estamos viendo el poder que puede tener los vegetales, y sobre todo la chayota tiene una fuente riquísima de fibra, vitamina C, y tiene un alto poder antiinflamatorio en nuestro organismo. Por eso es que se recomienda mucho en los procesos digestivos, cuando hay problemas de gastritis, en los problemas de úlceras se está utilizando muchísimo, y justamente es por ese poder antiinflamatorio. Algo que también tenemos que citar, que tenemos que dejarlo claro en este programa, es que ahorita la medicina y la ciencia nos está llevando cada vez más
a mejorar nuestra microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal es esa serie de bacterias que habitan en nuestro organismo y que, dependiendo del alimento que nosotros comamos, vamos a favorecer esas bacterias sanas y dejando a un lado esas poco sanas que también viven en nuestro organismo, y que los vegetales, frutas, los granos tienen esa propiedad. Y la chayota es uno de los alimentos que a nivel de nuestra microbiota intestinal se está viendo que mejora muchísimo ese proceso inflamatorio. Y al tener menos inflamación, menos complicaciones vamos a tener. Se dice que tener esos procesos inflamatorios nos está llevando a problemas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión. Entonces, imagínense seleccionar alimentos en mejor calidad nutricional y darle esa información nutricional a la microbiota intestinal, pues vamos a prevenir una serie de complicaciones y no vamos a depender tanto de los fármacos ni tanto de las vitaminas en cápsulas, si nos concentramos también en comer eso en los alimentos. Bueno, una buena opción, la chayota. Yo no la he probado, la voy a probar. Aquí tenemos, bueno, el tomate. Sí, el tomate es una ¿quién no le gusta el fuente. tomate? Esto va mucho para los caballeros. Los tomates son una fuente de un fitonutriente que se llama licopeno. El licopeno previene el cáncer de próstata, se ha visto. Por eso es que lo están tomando, también lo están vendiendo en cápsulas. Pero mi recomendación es que una buena ensalada o un buen sándwich preparado con tomates en ruedas estás garantizando el aporte también de licopeno, que es excelente para la prevención del cáncer de próstata. Qué bueno, hombres, tomate. Y el calabacín, está aquí, vegetal verde. El calabacín también tiene un alto poder antiinflamatorio. El calabacín tiene una serie incluso de vitaminas, hierro también lo tiene. El calabacín puede ser consumido en sopas, en ruedas, incluso en las dietas mediterráneas lo consumen mucho a la parrilla, se pica en ruedas y lo puedes incorporar con un poquito de aceite de oliva. Mejora mucho este término de la microbiota, como te decía, de la microbiota intestinal. Tiene una fuente de fibra excelente para el control de la glicemia, para los procesos digestivos. Es muy bueno para facilitar la digestión, sobre todo cuando hay personas con problemas de gastritis. He escuchado últimamente ese término, microbiota, y lo relaciono también con la zanahoria. Fíjate aquí, había una pregunta que es cierto que la zanahoria te puede desintoxicar el estómago, el organismo. Sí, lo que pasa es que, ¿qué ocurre con la zanahoria? La zanahoria es uno de los alimentos con una fuente rica de vitamina A. La vitamina A es una de las, digamos, micronutrientes que tiene un alto efecto en mejorar nuestro sistema inmunológico. Por eso es que ahorita hay una moda, por eso también no podemos llegar a tampoco a los excesos. Esto también es un llamado, porque ahorita hay unas modas de tomar una serie de jugos en exceso y que para mejorar nuestro intestino. Es cierto que hay que consumir la zanahoria, pero tampoco tenemos que tomarnos 5 litros de jugos, porque tenemos que tener claro que a veces también los jugos, y en el caso de los pacientes con condición de diabetes, puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esto tiene que ser individualizado. No todo el mundo puede someterse a tomarse el jugo de zanahoria de 5 litros diarios, como está una moda por ahí en la calle. Que le dicen para barrer el intestino impermeable. Así es. Lo de la permeabilidad es que justamente cuando estamos en procesos inflamatorios intestinales, aumenta un proceso que se llama la permeabilidad intestinal. Es decir, nuestro intestino es una barrera, y esa barrera se altera cuando consumimos ciertos alimentos que le inflaman, como por ejemplo, por eso que se habla mucho del trigo, los alimentos trans, las grasas saturadas, los alimentos procesados. Entonces, toda esa serie de alimentos, incluso la falta de ejercicio, puede hacer que esa permeabilidad intestinal se incremente. Entonces empieza a pasar por ahí cuánta cosa hay, y entre ellos los virus, las bacterias, y eso es lo que hace que nuestro intestino o nuestra microbiota se inflame, y eso es lo que nos enferma. Entonces, lo que se ha visto con la zanahoria es que esa vitamina A que tiene, su contenido y en su composición, así como la serie de antioxidantes, mejora esa permeabilidad intestinal. Entonces, mi llamado es que la puedo consumir, pero vamos a consumirla de pronto en una sopita, en una ensalada rallada también la podemos incorporar. Mucha gente la está incluso preparando en las arepas, rallado en la mañana también. Esa es una forma de incorporar la zanahoria sin caer en el exceso. Pero personas con condición de diabetes hay que monitorearlo, porque hay personas que han podido tener respuesta de glucosa mayor por el consumo, sobre todo en jugos, de la zanahoria. Buenos días, me gustan mucho las caraotas. ¿Es verdad que hace daño comer todos los días? Bueno, depende. La caraota es un alimento de excelente calidad nutricional y un alto poder nutritivo. Ellos tienen una fuente rica de hierro, ácido fólico y fibra soluble, que para nuestras personas que tienen descontroles con las glicemias, o sea, en el caso de diabetes, personas incluso con el intestino con alteraciones, es muy buena. El problema es que hay que individualizar. Puede haber el caso de personas que sufran de colon irritable, o ciertas personas que tengan problemas de úlceras, que pueden presentar ciertas intolerancias, porque a veces los granos, si no son bien preparados,
pueden causar esta parte de distensión. Entonces, el problema de consumirlo diario es si tienes una condición específica, pero realmente es un carbohidrato complejo que se absorbe perfectamente y que si es la opción que tienes para comer diario, se puede comer perfectamente y tiene un alto poder nutritivo. Entonces, es un mito de que eso hace daño, ¿ok? Ok, bueno, te puedes comer tus caraoticas todos los días. Y la gente que dice, no, yo no puedo comer granos porque a mí me cae pesado. O sea, es el caso de la persona que puede tener una cierta alteración a nivel del intestino, que eso sí lo hemos visto. ¿y qué puede hacer? Hay personas que incluso licuando lo que es la caraota en forma de sopa la toleran mejor. Incluso hay personas que le ponen un poquito de aceite de oliva o limón. Por ejemplo, mi suegra es una persona que le pone mucho eso y ella la tolera perfectamente y le va muy bien. Hay que individualizar, o sea, individualmente hay personas que con los procesos inflamatorios intestinales tienen alteraciones, pero consumido incluso en sopas o licuados pueden ser tolerados perfectamente, y también la porción, porque de pronto me dice, bueno, ¿cuánto como de caraota? Si me como 2 tazas de 3 tazas en una sola comida no me va a caer mal, pero de pronto me como una tacita bien medido, me voy a tolerarlo mejor. Hay gente que le coloca bicarbonato. Exactamente, hay personas que previo a la preparación incluso la dejan en reposo en bicarbonato y con un poquito de limón y les va perfecto y la toleran mejor. Muy bien. Feliz día. Influencers nos dicen en las redes sociales que hay que eliminar de la dieta las frutas, carbohidratos, granos y recomiendan ingerir proteínas, grasas, entre ellas aceite de coco y oliva, ayunos intermitentes, citrato de magnesio y jugo de zanahoria por extractor y últimamente tomar NRF2. Bueno, eso es una buena pregunta porque realmente esto es algo que ha generado como mucha controversia a nivel de las redes. Ahorita hay una tendencia de un tiempo para acá de las dietas y todo, como yo digo, esas son bodas, ¿ok? Los ayunos intermitentes lo que consiste es que la persona ayuna o deja de comer o la ausencia de alimento en periodos incluso más de 16 horas. Esto con el objetivo de bajar de peso, de control de las glicemias, y también hay una tendencia de otras dietas llamadas dietas keto, que son dietas sin carbohidratos, absolutamente nada. Ahorita los estudios no son concluyentes, esto hay que completamente individualizarlo. Lo que se ha visto en los últimos estudios es que estas dietas son sometidas en personas solamente en periodos cortos de tiempo, en grupos muy pequeños y que no han sido sostenibles en el tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a prescribir un plan de alimentación en un individuo, hay que primero evaluar una serie de parámetros, como puede ser si hay una patología presente. Por ejemplo, en el caso de las personas que requieren insulina, diabetes, no pueden someterse a un ayuno jamás, ni a una dieta sin carbohidratos. Los riesgos de hipoglicemia y hipolicemias te puede llevar también hasta incluso a la muerte, puede tener alteraciones por someterte a este tipo de dietas. El uso del magnesio también tiene que ser individualizado. Hay personas que el magnesio también las puede incluso laxar. El magnesio, pues, si bien es un nutriente excelente, pues también bien suplementado y a través de la dieta con alimentos como vegetales y frutas también lo puedes consumir. Entonces mi llamado de atención es que ahorita lo que nos dice la ciencia es que el plan de alimentación que debe incorporar el individuo es una dieta a base de dieta mediterránea que incorpore vegetales y frutas y que sí los carbohidratos deben ser consumidos pero en dosis más pequeñas y que el nutricionista es la persona encargada de calcular cuánto es el porcentaje correspondiente a tus requerimientos nutricionales. El problema de los carbohidratos es que ha sido mal utilizado, quizás escoger mejor el carbohidrato, pero también hay una tendencia ahorita a escoger carbohidratos que sean menos inflamatorios. Por eso es que tú ves que, como te decía, la tendencia de controlar más el trigo, comer carbohidratos más expensas de los granos, la yuca, la batata, el apio, el ocumo, que son carbohidratos de excelente calidad nutricional, pero que también tenemos que consumirlos en porciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, repito, de no someternos a esos regímenes, no quitarnos la fruta. Las frutas son la principal fuente de vitaminas y minerales, pero sí conocer la porción y que, repito, el nutricionista le puede calcular cuánto de esto consumir. Le hablaba del aceite de coco y oliva. Sí, el aceite de oliva es una excelente fuente de omega 3. El aceite de coco también puede ser utilizado, pero tiene que ser moderado, porque el aceite de coco, incluso sometido a cocción, puede generar lo que llamamos grasas trans, y esto puede ser inflamatorio a nivel del intestino. ¿Qué pasa cuando el cuerpo tiene falta de vitamina D? ¿De vitamina D? La vitamina D podemos sentir incluso debilidad, decaimiento, falta de fuerza muscular, incluso mayor riesgo de infecciones. Ahorita la vitamina D no solamente está relacionada para la absorción de calcio, por eso es que usted dice que el médico le recomienda caminar en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde recibir el sol, porque nosotros tenemos a nivel de nuestra piel unos receptores para esta vitamina. Entonces es muy importante, sobre todo en este proceso que tuvimos de pandemia, aquí se había criterios de suplementación de esta vitamina, porque incluso en los procesos infecciosos o patológicos se pueden generar deficiencias, y una deficiencia de esto te puede llevar incluso a riesgo como osteoporosis,
La falta de calcio, porque la vitamina D, su principal función es la absorción de calcio en nuestro organismo. Entonces, debilidad, decaimiento, falta de fuerza muscular y riesgo de infecciones, incluso la deficiencia de vitamina D con ciertos cánceres de colon también se está estudiando. Entonces, hay criterios para suplementarla, pero también un buen yogur te puede dar la vitamina D, ¿okay? Alimentos como las proteínas también tienen fuente de vitamina D, el huevo tiene fuente de vitamina D. Entonces, una dieta equilibrada pues también te la puede proporcionar. ¿Hay un alimento aquí que tenga vitamina D? Todos los vegetales y frutas pueden tener cierto contenido, algunos menos, pero los que más pueden tener son aquellos que tengan proteínas y lácteos sobre todo, pero las frutas y vegetales también tienen en su composición. O sea, las personas que tienen osteoporosis, que les mandan calcio. Así, yogur, la leche si la tolera, porque hay personas que pueden tener intolerancia. Los vegetales verdes, sobre todo, son una fuente rica de calcio natural, no tiene que ser a juro lo suplementado. Las sardinas que les citaba al principio también, los huevos, son fuente de vitamina D y de calcio. Los vegetales que sean de color fuerte verde son los que más aporte de calcio tienen. ¿Okay? Entonces, incorporándolo en nuestra dieta diaria, previene problemas como la osteoporosis. Bien, aquí te pregunta Anisbet, hola, ¿es cierto que los jugos de frutas son dañinos? Así no se les agregue azúcar. Ok, no vamos a hablar de la palabra dañino en cuanto al jugo de las frutas, sino que, ¿qué es lo que ocurre? Las frutas, una vez que son sometidas al licuado, pierde parte de su fibra, que esas fibras solubles que tienen las frutas son las que van a generar en nuestro cuerpo una mejor respuesta de glucosa postprandial. ¿Qué pasa? En el caso de personas, por ejemplo, como te decía, en patologías como diabetes, que aumentan sus niveles de glucosa, pueden tener mayor riesgo de presentar hiperglicemias por el consumo del jugo. Y si imaginamos, por ejemplo, el caso de un jugo de naranja, cuando yo preparo un jugo de naranja, no solamente uso una sola naranja, puedo utilizar 3 o 4 para llenar un vaso. Entonces, recordemos que aquí también podemos caer en el exceso. Entonces, una fruta también tiene un aporte de carbohidratos. Si aparte lo hago licuado, va a aumentar mi respuesta de glucosa y va a desencadenar que se liberen otras hormonas, como puede ser la insulina, que más bien es una hormona que puede hacernos aumentar de peso. Pero no con esto quiero decir que de vez en cuando no me pueda tomar un jugo, siempre y cuando conozca mi porción y, como decía, no agregarle azúcar porque lo voy a afectar mucho más. ¿Qué hay de cierto que mezclar las frutas en jugo es malo? Ejemplo, patilla con cambur, cambur con lechosa. Claro, ahí ¿qué ocurriría? Estoy mezclando varias frutas. Acuérdense que el azúcar de la fruta es la fructosa, y al mezclar varios tipos de carbohidratos que se mezclan ahí, o digamos varios contenidos de carbohidratos en cantidad, es lo que va a terminar la respuesta de glucosa, que es lo que estoy hablando anteriormente, y pierde parte de la fibra. Igual, por ejemplo, cuando hacemos la ensalada de fruta, si bien logra un equilibrio de muchas vitaminas y minerales, hay que individualizar. No toda persona puede consumir el plato de ensalada de frutas. ¿Okay? Entonces, mi llamado es que, bueno, así sea que consumamos una fruta al día, ya estamos mejorando la calidad de lo que estamos consumiendo. Porque a veces la gente me dice, bueno, es que de pronto hay frutas que no son accesibles, pero sí, cualquier fruta que usted pueda comprar va a mejorar la calidad nutricional de lo que está consumiendo y mejor poder nutritivo a nivel de nuestro cuerpo. Buenos días, tengo una hija autista con problemas de insulina y tiroideos. Su alimentación es complicada porque solo quiere consumir papas horneadas en puré o fritas, y de proteínas solo carne y pollo empanizados. Es alérgica al pescado. ¿Qué me recomiendas? Bueno, en este caso es una, digamos una condición específica, ¿no? O especial, porque es lo que estamos hablando. Por eso es que hay que individualizar y focalizar en cada caso qué alimentos te va a beneficiar o no. El hecho que su hija, pues por supuesto en estos casos muchas veces incluso se controla mucho el consumo del trigo e incluso los azúcares, porque en estas personas pues puede desencadenar otra serie de reacciones neurológicas el consumo de estos alimentos. Por eso es que tú ves que ellos le controlan mucho el trigo y los azúcares. Lo importante de ella es que ella puede, con una buena asesoría, sustituir esa proteína, ya que no come el pescado, pues bueno, comer otras opciones como puede ser el pollo, el pavo, incluso ver si puede tolerar el mismo lomo de cerdo, que son carnes magras también perfectamente. Por eso es que hay la importancia de conocer el caso, evaluar sus laboratorios para poderlo indicar. Y si en el caso ella come carbohidratos como es la papa, pues bueno, también porcionado y es la única opción. Sin embargo, uno siempre en estos casos asesora a las mamás de ir probando poco a poco, porque muchas veces estos niños rechazan ciertos alimentos, pero con paciencia se van logrando, o la forma de presentación y preparación, variárselas un poquito, puede ser que ellos acepten otro tipo de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, es importante, pues como te digo, evaluar y ver el caso. El hecho de que ella sufra de tiroides y que tenga esa alteración, no necesariamente porque consume el mismo tipo de carbohidratos está mal. Entonces, hay que buscar asesoría adecuada. Y bueno, y también ver qué tipo de grasa está tolerando, saber los otros nutrientes, no concentrarse solamente en esos dos que nos está citando ella. Bien, aquí te pregunta Indira, ¿en cuál fruta o verdura podemos conseguir ácido fólico?
Ok, todos los vegetales verdes son ricos en ácido fólico, ¿ok? Y también los pimentones verdes o rojos pueden tener contenido de ácido fólico, que eso también lo indica mucho, sobre todo para la prevención de las anemias megaloblásticas. Aquí ¿ok? está este verde y rojo. Exacto, Tendrá ese verde y pimentón rojo. está perfecto. Si tú vas al automercado, puedes escoger este tipo de pimentón que lleva una combinación de ambos. Muy buen utilizado para la parte de los procesos inflamatorios, infecciosos, tratamientos con quimioterapia. Todo el pimentón rojo, como les decía anteriormente, con la guayaba bien combinada, tiene una fuente y poder nutritivo excelente. Te pregunta Adriana, ¿el consumo de café me afecta en un proceso osteopenia que es un paso a la osteoporosis? Fíjese, la cafeína ahorita está cambiando mucho los estudios con respecto a sus efectos, digamos, benéficos, pero en el caso de una persona con osteoporosis, aquí lo importante es evitar el exceso, porque la cafeína te puede ayudar para otras cosas, como incluso la prevención de alteraciones como el hígado graso, pero si ya tiene un proceso, digamos, de osteoporosis, es importante evitar aquellos alimentos que de alguna manera nos puede robar el aporte de calcio, como son los excedentes en fósforo. Tomar una taza de café al día no le va a afectar ese proceso de osteoporosis, pero sí evitar el exceso de bebidas carbonatadas, como son las bebidas azucaradas gaseosas, el exceso de los granos, en este caso hay que controlarlo por el contenido de fósforo. Buenos días, ¿el tomate también consumido a altas temperaturas o en salsas también es beneficioso? Sí, esto también lo preguntan mucho en cuanto a los vegetales sometidos a cocción. Ellos pueden perder parte de su poder nutritivo o contenido de vitaminas, pero a pesar de que lo consumamos, por ejemplo, en una salsa para una pasta, o gente que lo come, por ejemplo, en una pizza, quizás, pues igualmente nos va a dar el aporte de licopeno y vitaminas que te estaba citando anteriormente, o sea que puede ser consumido también en esta presentación. Siempre. Te pregunta, ¿en qué alimentos se encuentra el magnesio? Ajá. El magnesio se puede conseguir también en el yogur, ¿ok? Es una fuente rica también de este micronutriente. Algunos aceites como el aceite de oliva, los aceites vegetales. Las frutas también tienen contenido de magnesio. El cambur tiene una fuente también de magnesio. Las alcachofas también tienen una fuente de magnesio. Son fuentes ricas también de este micronutriente que pueden ser consumidos también diariamente. Bien, estábamos hablando de los jugos y esas mezclas. Estábamos comentando que mezclar el cambur con la lechosa, pues no es tan bueno porque es azúcar con más azúcar. Entonces, aquí tenemos el limón y el pepino. Si yo le agrego celery... Sí, fíjense, por ejemplo, en el caso de los jugos verdes, que también nos los preguntan muchísimo, pueden ser incorporados en la dieta bien asesorados, ¿no? Porque es lo que tú decías, mezclar, y lo que vamos a quedarnos claros que aquí mezclar muchas opciones puede tampoco ser tan benéfico. Entonces, pepino, celery, limón, e incluso hay personas que agregan también el jengibre, que es una fuente, otro alimento con excelente calidad nutricional. Hay estudios publicados, inclusive en el caso del jengibre, que se dice que previene el cáncer de ovario en la mujer. El consumo diario del jengibre en nuestra dieta, en pequeños trozos incorporados, son excelentes. Entonces, sí se ha visto que tiene un alto poder antioxidante. Estos alimentos combinados como el pepino, el limón o el celery tienen un alto poder alcalino que mejora esa acidez en nuestro cuerpo, mejora la microbiota intestinal y que sí puede tener resultados incluso y no afectar los niveles de glucosa en sangre, en el caso sobre todo de pacientes con diabetes, que sí pudieran ser consumidos. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? Si le incorporamos la piña, que la gente siempre me pregunta, o la manzana. A la gente le encanta incorporarle a este jugo verde la piña y la manzana. Cómase la manzana o la piña aparte y deje su juguito solamente con el celery, el limón y el pepino, que eso sí no van a tener efecto en la glicemia. La única fruta que podemos consumir que no afecta los niveles de glucosa en jugo es el limón. Perfecto. Aquí tenemos acelgas. ¿Qué podemos encontrar en las acelgas? Las acelgas. La vemos mucho en la acelga y la espinaca. La acelga y la espinaca son ricas en calcio para las personas con problemas de osteoporosis, ácido fólico, sobre todo en las anemias, es excelente. Es una fuente rica también de hierro, ¿ok? ¿No te acuerdas que antes decía Popeye comía espinaca y que le daba energía? Pues eso es muy cierto. Tiene todos los micronutrientes que lo podemos encontrar en las espinacas y en las acelgas, que nos va a dar esa fuente de energía, bienestar, mejora nuestros niveles de colesterol también por su fibra, el ácido fólico que esto tiene, pues como te digo, previene las anemias. Y para las personas con riesgo de verdad, incluso de estreñimiento, las acelgas son excelentes para mejorar los procesos de estreñimiento o de falta de digestión adecuada, se logra a través del consumo de las acelgas y las espinacas. Ahora fue al médico, ahorita que mencionaste el colesterol. Me salió el colesterol y los triglicéridos altísimos. Ok.
Ahí la primera recomendación, primero evaluar que cada caso, porque bueno, pues, primero descartar que hay un componente genético familiar que pueda llevarte a esto, pero muchas veces el exceso de colesterol en nuestra dieta, como es el abuso con las carnes rojas, ahí vamos al poder destructor de los alimentos, el abuso de alimentos que no son tan, digamos, en exceso tan nutritivos, pues el exceso de las grasas saturadas, la mantequilla que tú decías, a veces abusamos del uso de la mantequilla, del tocino, de las carnes rojas, de las cremas procesadas, eso te puede llevar a aumento del llamado colesterol o LDL, colesterol malo, que es el que nos pone en riesgo cardiovascular. Pero incorporar otras proteínas, como el pescado que te decía, el pollo, son fuente de proteínas, digamos, o carnes blancas que va a mejorar ese colesterol. Y que se recomienda en esa dieta incorporar vegetales y frutas, y muy importante el poder nutritivo que tienen los aceites de origen vegetal, como es el aceite de oliva, soya o girasol también lo puede lograr, pero el que lleva la batuta es el aceite de oliva y el aguacate, que es el alimento que te cité. Esos son una fuente de omega 3 y ácidos grasos monoinsaturados que mejora nuestro colesterol bueno. Entonces ahí vemos el poder que tiene nutritivo, pues sobre todo los ácidos grasos de origen vegetal. Los frutos secos, que también son muy utilizados para esto, todo lo que es almendras, nueces, pistacho, las aceitunas son una fuente rica de omega 3. Entonces, ¿por qué no empezar a incorporar un poquito de estos alimentos en nuestra alimentación? Vamos a lograr ese proceso excelente nutritivo en nuestro organismo. Ámbar dice, ¿cuál sería la alimentación ideal para una persona operada de tiroidectomía y proceso de yodo radioactivo para asegurar vitaminas y peso ideal? Es decir, no engordar. Sí, lo ideal en este caso es una persona que le han quitado la glándula tiroides, es lo que ella pregunta, ¿ok? Entonces, en estos pacientes lo ideal es igual el consumo de dieta mediterránea, vegetales, frutas, lo que ellos se controla un poco es los alimentos con yodo, ¿ok? Cuando están en ese tratamiento con radioactividad. Evitar el exceso, incluso tú ves que hay sales que vienen ya indicadas cuánto tiene de yodo y flúor, entonces en estos casos hay que tener control de este tipo de alimentos, sobre todo el exceso de la sal, pero la dieta de ellos no tiene que ser diferente. Si hay que bajar de peso, se les somete a una dieta hipocalórica que tenga soporte de vegetales y fruta y con el control de estos alimentos de sodio sobre todo. Nutrición para hipertensos. Sí. Gracias. La dieta específica para los pacientes hipertensos es la llamada dieta DASH. Es una dieta que se incorpora el control de sodio. Lo primero que hay que tener claro es que estas personas deben evitar el exceso de consumo de sal, cubitos, exceso de este tipo de salsas procesadas, porque ellos tienen un alto contenido de sodio. Incorporar los vegetales y frutas diariamente, evitar las preparaciones en formas fritas, porque ahí también se absorbe mucha grasa y parte de ese sodio. En el caso de las personas hipertensas es fundamental, como les digo, el consumo de vegetales diarios, realizar ejercicio y controlar cualquier alimento como que venga en cajas o paquetes que puedan tener contenido de sodio. Josmar Guedes pregunta, por favor comenten los beneficios del magnesio y cómo consumirlo de manera natural. Sí, el magnesio tiene múltiples funciones neuromusculares, por eso es que ustedes ven que lo mandan mucho para los dolores musculares, para el insomnio inclusive, las personas que están teniendo problemas del sueño lo pueden incorporar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que alimentos como el yogur, los vegetales, los frutos secos también tienen una fuente rica, todo lo que es almendras, nueces, pistachos, pueden tener una fuente rica de magnesio. Incorporado esto a nuestra dieta puede mejorar el aporte de esto y tener mejores, digamos, ciclos del sueño, mejorar los dolores musculares y incluso las personas estreñidas se pueden favorecer con el consumo de magnesio. Ahorita hay una tendencia de consumir el citrato de magnesio o las cápsulas de magnesio. Esto bien asesorado por tiempo se puede consumir y que depende de cada individuo. Hay personas que pueden tolerar dosis de 200 miligramos, otras de 400 miligramos, porque muchas veces el exceso de esto, incluso las personas se quejan de que puede estar como dopadas. Entonces, y si bien el magnesio es muy bueno, lo ideal es que escojamos mucho más en las frutas y los vegetales y en los ácidos grasos, como les decía, los frutos secos, y suplementarse siempre con una asesoría nutricional adecuada. Alexis Gutiérrez dice, háblenos sobre la mandarina y la piña, please. Sí, la mandarina y la piña, bueno, son ambas frutas cítricas, aquí las tenemos también en el estudio, son una fuente muy rica también de antioxidantes, incluso la mandarina, las personas en condición con diabetes consumida en fruta como tal, no se ha visto que aumente tanto los niveles de glucosa en sangre y es una fuente igual rica de vitamina C. La piña es una fruta muy utilizada para esos procesos antiinflamatorios, sobre todo cuando las personas son sometidas a cirugía. Tú ves que muchas de las recomendaciones que le damos a los nutricionistas, trata de comerse la piña, incorporamos siempre en su dieta o vamos a picar unos trocitos de piña o cómase de vez en cuando una tortica con piña, justamente buscando ese poder antiinflamatorio que puede tener esta fruta. Sin embargo, hay que tener cuidado porque hubo una tendencia una vez, unas modas, donde la gente estaba tomando el jugo de piña para rebajar. Entonces,
puede generar también desequilibrios hidroelectrolíticos el exceso de estos jugos, ¿ok? Entonces esas dietas flash de repollo y piña solamente como parte de la dieta y no consumir absolutamente nada puede ser peor el remedio que la enfermedad. Aquí Norelis te pregunta, ¿qué alimentos recomienda que ingiera una persona diabética e hipertensa con síndrome nefrótico? Ok, el caso del síndrome nefrótico es una condición específica de una alteración de la diabetes que es una alteración renal. ¿Ok? Entonces son personas que pueden cursar con aumento de volumen o lo que llaman un edema a nivel de las piernas o a veces incluso a nivel de los ojos. Entonces en este caso hay que individualizar. Primero hay que hacer un control en la ingesta proteica de estos pacientes, o sea, ya no es una dieta alta en proteína, eso se calcula en función del peso corporal del paciente. Estas personas no pueden consumir en no más de 0,8 gramos por kilogramo de peso día de las proteínas, eso se calcula en la consulta. Debemos hacer un cierto control de líquidos, por eso es que estas personas no se pueden someter a estos jugos de modas tampoco para hacer, porque también el aumento o el excesivo consumo de los líquidos puede aumentar o exacerbar ese proceso de edema que presentan estos pacientes. Y escoger alimentos ricos en albúmina, y aquí nos ayuda un alimento importantísimo que es el huevo. El huevo incorporado como opción de proteína, entonces aquí le decimos a los pacientes, trate de que su proteína, más que sea carne roja, coma huevo en su dieta. Entonces prepare una tortilla, prepare un revoltillo. ¿Por qué? Porque lo que justamente pierde el paciente a través de la orina es albúmina, que es la llamada albuminuria, que es la pérdida de proteínas. Entonces, reponerlo a través de la alimentación con alimentos como es la albúmina, que lo tiene prácticamente es el huevo, va a mejorar esta condición. Pero una persona que curse con esta patología, repito, tiene que buscar una asesoría para recibir una dieta de protección renal y que por supuesto mantenga sus niveles de glucosa en sangre e hipertensión, porque tanto la tensión como la glicemia elevada afecta más su función renal. Daniel Drum, ¿es cierto que el consumo de zanahoria diariamente puede oscurecer la piel? No, eso más bien todo lo contrario. Fíjense que cuando vamos a la playa nos recomiendan mucho el consumo de sobre todo la remolacha y la zanahoria. ¿Por qué? Porque este es un alimento que tiene un alto aporte de vitamina A. Antes se decía que cuando consumías que si la uyama o esas cosas que decía que la gente se ponía amarilla, eso sí es cierto, por eso es que tú ves que hay personas que cuando están en ese proceso les mandan a controlar esto, pero tampoco eliminarlo, porque hay personas que de pronto comen alimentos de un solo color como es la uyama, la zanahoria, todo lo de color amarillo, y eso se manda a moderar, sobre todo en los bebés cuando están todavía en ese proceso de la madurez intestinal se hace mucho este control, pero eso de que vaya a manchar la piel, no, a menos que haya otra patología de base en estas personas, es que lo que habría que estudiar. Ok, buen programa. Me gustaría que hable sobre la retención de líquidos. Tengo muchas personas con este problema, incluyéndome. Claro, lo que pasa es que habría que evaluar en ese caso la retención de líquido. Por ejemplo, si estamos recibiendo algún fármaco específico, puede haber retención de líquido. Un bajo consumo de agua también te puede llevar a retención de líquido. La gente que no tiene un hábito de tomar agua. Cuando hablamos de líquido es que hay que tomar agua sola. No es ir a tomar bebidas azucaradas o otro tipo de té, que eso puede generar también la retención de sodio. Si hay bebidas que tengan sodio, te puede llevar a retener líquido. Si hay una alteración hormonal, si estamos utilizando fármacos que pueden retener, como el caso de los esteroides, esto puede ser que haya retención de sodio y pues llevar al aumento de retención de líquido. Entonces hay que evaluar, individualizar, ver si no hay una condición de una alteración de una hormona antidiurética también. Todo eso hay que evaluarlo en los pacientes. ¿Okay? Hola, buen tema. Soy operada de tumor pseudopapilar de páncreas Whipple hace 3 años porque los vegetales me producen gases, brócoli, papa, yuca y frutas como el cambur, patilla, melón. Gracias por el tema. Claro, lo que pasa es que en el caso de esta paciente hay una condición específica que fue sometida a una cirugía de Whipple, que es la intervención que quitan parte del páncreas por alguna tumoración. Entonces quizás esta paciente, cuando ha quitado parte del páncreas y dependiendo de cómo haya sido la cirugía, pueden tener más riesgo de intolerancias. Entonces hay unas enzimas que produce el páncreas que de pronto no se están produciendo un 100%. Hay también, si no tiene tampoco vesícula, habría que evaluar a esta paciente si de pronto tampoco tiene esas sales biliares que degradan con facilidad ese proceso de digestión. Mi recomendación para ella es que trate de comer vegetales cocidos en pequeñas dosis y fraccionados durante el día. Es decir, no me voy a comer una taza completa de la ensalada de una vez, voy a someter la cocción y me la voy a comer como de media en media, como fraccionado para probar esa tolerancia. ¿Qué suplementos son ideales para las mujeres en etapa de la menopausia para seguir manteniendo su vigor en todos los sentidos? Sí, wow. Bueno, fíjense, en cuanto al proceso de la menopausia, hay muchos cambios hormonales. La primera recomendación que siempre damos a las mujeres para evitar los procesos degenerativos y alteraciones hormonales, como los cambios de humor, es el ejercicio. Lo primero que siempre vamos a recomendar. Alimentos como ricos en proteínas, como el pescado, el huevo, se incorporan mucho para evitar la pérdida de masa muscular que puede ver con los procesos de cambios hormonales o la falta de estrógenos. ¿Okay?
Los vegetales, como les vengo citando, son fundamentales, sobre todo los vegetales de color verde, para evitar los procesos de osteoporosis. Ya como les dije al inicio, son vegetales ricos en calcio y evitan los procesos generativos de la osteoporosis. Y bueno, en el caso de la libido, pues también incluso no, porque no, el consumo de alimentos como los mariscos en ciertas ocasiones sin exceso pueden ser incorporados en la dieta también. Buenos días, importante programa. Qué bueno es para quistes y pólipos en el útero, gracias. Sí, en el caso de los ovarios poliquísticos está relacionado mucho con alteraciones también de una hormona que es la hormona de la insulina. Controlar alimentos que no nos hagan hacer picos de esta hormona o alteraciones de esta hormona va a mejorar mucho los riesgos de ovarios poliquísticos. Para eso es evitar las bebidas azucaradas, evitar los alimentos procesados. Como siempre estoy citando, el consumo de vegetales diariamente en la dieta, realizar ejercicio para mantener esta hormona controlada. Todos los alimentos que sean ricos en antioxidantes van a mejorar esos ovarios poliquísticos. Y pues también, pues como le digo, el consumo de ciertos nutrientes como el magnesio que se está estudiando ahorita pudiera ser incorporado en la prevención de la alteración de los ovarios poliquísticos. Pero siempre hay que individualizar, porque a veces hay personas que pueden tener otra alteración hormonal y es lo primero que tú tienes que tratar para prevenir este tipo de complicación. Bien, aquí y por supuesto, perdón, bajar de peso también. ¿Okay? Si estamos hablando de casos de obesidad. ¿Okay? Cristina dice que ella tiene 2 años haciendo ayuno y es innegable los beneficios, es un estilo saludable. 2 años es un periodo aceptable para determinar sus beneficios. Es que no estamos diciendo que no tenga los beneficios. Cuando nosotros hablamos de qué es lo mejor o peor, los estudios nos han mostrado y lo hemos visto en la realidad de los pacientes. Tú puedes hacer ayuno y es cierto, yo también comparto que nosotros tenemos que tener unas horas de descanso para nuestro organismo. El organismo también necesita recuperarse, pero no someterlo a periodos más de 14 horas. Lo que se dice en los estudios y lo que nos ha mostrado es que periodos de 12 a 14 horas que el cuerpo se lleve ayuno, vas a lograr igual el efecto de controlar la glicemia y el peso, y que incluso dietas hipocalóricas con patrón de dieta mediterránea en esos periodos puede lograr igualmente la pérdida de peso y control de glicemia. Ahora, como te digo, cada persona puede recibir una asesoría y llevarlo a cabo, pero no personas con distintas patologías que pueden tener una alteración, que tienen unos fármacos. Entonces, el llamado de atención es que le quiero decir es que las personas que quieran someterse a esto busquen asesoría. Hay unos horarios específicos para hacer el ayuno, pero siempre y cuando tengas una evaluación nutricional donde no haya alteraciones en estos parámetros, que no estés usando insulina en tu tratamiento, porque esto te puede traer otra serie de alteraciones. Estamos viendo gente en la consulta por ayunos muy prolongados y ejercicios muy forzados con convulsiones, hipolicemias severas, estreñimientos crónicos, deficiencias de vitaminas y minerales, porque entonces también, ¿qué pasa? La gente hace ayunos prolongados y cuando tiene esa ventana alimenticia, que es las horas que pueden comer, hacen una ingesta hipercalórica igual o dietas inadecuadas. Entonces, ¿qué estás logrando? O sea, nada más la dieta es el ayuno. Entonces, lo que quiero hacerles ver es que no estamos diciendo que sean malos, sino que hay un periodo de tiempo que necesitamos que el cuerpo se recupere, pero no más de 14 horas es lo que nos está mostrando la evidencia realmente.